Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un mensaje bastante importante enfocado en la iglesia de Tiatira. Tiatira. Como hemos desarrollado, vamos a aprender muchísimo de la historia de esos tiempos. Y antes de entrar en el mensaje, vamos a hacer una contextualización de qué es Tiatira, de la ciudad y del entorno. La ciudad de Tiatira, su nombre en la antigüedad era conocida como Pelopia, y fue nombrada así por el rey Seleuco I Nicátor en el año 290 antes de Cristo. Él estaba en guerra con Lisímaco, y cuando se enteró que su esposa había dado a luz, entonces estaba justamente en la batalla con Lisímaco y estaba conquistando la ciudad de Tiatira, y le cambió el nombre de Pelopia, se lo cambió por Tuateira en griego, que es Tiatira, y que significa hija. Así sencillo, significa hija. Estaba conquistando mientras se enteró que había sido padre de una hija, y entonces le puso el nombre a la ciudad de hija. Tiatira. La ubicación de Tiatira estaba ubicada a 64 kilómetros al sureste de Pérgamo, en lo que es actualmente Akhisar, en Turquía. La descripción de esta ciudad es que la ciudad estaba situada en un valle que estaba a su vez entre dos valles, y por lo que no gozaba de mucha protección. Todos sabemos que Pérgamo estaba en una montaña y era muy difícil a las ciudades altas que las invadieran, porque los soldados tenían que subir y trepar, y mientras subían, los arqueros de las ciudades los ejecutaban. Pero las ciudades que estaban en un valle eran fácil de conquistar. Esta era una. Es por esa razón que la historia dice que Tiatira sufrió de muchas conquistas a lo largo de la historia. Ahora, aunque era una ciudad pequeña, ella misma era de importancia comercial, pues estaba ubicada en la ruta comercial entre Pérgamo y Sardis, y que seguía hasta Filadelfia y la Odisea, que son las otras ciudades que vamos a ver estos próximos domingos siguientes. De modo que la cercanía comercial que tenía esta ciudad era importante para enfrentar su crecimiento económico. Se hizo famosa por los sindicatos y por los sindicatos de tejedores y tintorerías que habían en ese lugar. Allí teñían la lana para formar telas. De hecho, le digo algo. ¿Se acuerdan de una mujer que está en Hechos capítulo 16 versículo 14, que se llama Lidia? Léalo conmigo. Hechos 16, 14. En Hechos 16, capítulo 14, dice lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad ¿de dónde? De Tiatira, porque era el epicentro comercial de la venta de textiles y de tintorerías, de productos que teñían la lana y las telas. Ese era, hablándolo en Colombia, era el Itagüí
el Itagüí del Asia Menor. Todo el que quiere comprar ropa va hacia Medellín y se llega a Itagüí y hay la tela que quieran, la ropa que quieran, la marca que quieran. Ese era el centro comercial del Asia Menor en cuanto a esta parte. Ahora, la región, a diferencia de Pérgamo y de Esmirna, Tiatira no era un centro religioso importante. A pesar de eso, era politeísta. ¿Qué significa politeísta? Que adoraban a varios dioses. Apolos y Artemisa eran dos de las deidades a las que ellos adoraban. Y no parece que hubo una población judío influyente en ese lugar, como en el caso de Éfeso. Acuérdense que en el caso de Éfeso, los cristianos en Éfeso eran vigilados por los judíos que estaban allí, y que para mantener la posición con Roma, ellos lo que hacían era denunciar a los cristianos que adoraban a Cristo y no al emperador, y los mataban. Gran parte de esos gladiadores, entre comillas, porque no eran gladiadores porque eran expertos en pelear, los que tiraban en la arena a pelear entre ellos y a ser masacrados y a ser torturados, devorados por los leones. Y eso lo hemos visto nosotros en las películas que recrean esas escenas, como Gladiador y bueno, todas esas películas épicas. Vemos nosotros que allí se presentan como gladiadores, fortachones en las películas, pero a los que tiraban a la arena romana para que fueran destruidos eran a los cristianos profesantes que se negaban a adorar al emperador. Ahora, como se dijo anteriormente, entonces esta ciudad se hizo famosa por los sindicatos y cada uno tenía su propio dios. Por tanto, para poder ganarse la vida, las personas tenían que pertenecer a un gremio. Y para pertenecer a ese gremio, tenían que practicar la adoración de ese gremio. Eso no es tan diferente a lo que hoy en día pasa. En las universidades hay algunas universidades, sobre todo en América del Norte, más pasa eso. Hay comunidades que de los estudiantes, a los que ellos llaman fraternidades, y son grupos selectos que para que el novato pueda pertenecer y ser respetado y tener chicas y tener quien lo defienda si se mete en algún problema, tiene que pasar por una serie de rituales que demuestren la fidelidad a esas fraternidades. Muchas de ellas son tan obscenas como inmoralidades y otras tan violentas como asesinatos. Ahora, aquí, el gremio tenían a su dios en particular, lo cual implicaba comer cosas sacrificadas a los ídolos y en ocasiones practicar inmoralidad. Esto último se presentaba un serio problema, de verdad, porque los cristianos que estaban allí se rehusaban a practicar las cosas de estos gremios. Y estos gremios tenían la hegemonía del trabajo. Quiere decir que el trabajador cristiano que no practicaba lo que su jefe le decía, era ¿qué? Despedido, y tenía que pasar mucha necesidad y tenía persecución en gran manera. El que se mantenía fiel tenía que arriesgar su empleo, su prestigio y hasta su vida misma. Ahora vamos a mirar la iglesia. La iglesia, no tenemos informes,
con relación al origen de Tiatira, pero creo que como lo hemos resumido en los anteriores mensajes, en el viaje que hizo Pablo a Éfeso, y dice allí en el capítulo 16 versículos 7 y 8 que Pablo predicó a toda el Asia. Entonces estas iglesias fueron fundadas en ese viaje misionero de Pablo, el apóstol Pablo, que estuvo 2 años en Éfeso predicando a todas las demás ciudades. El mediador, aquí dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, y todos hemos aclarado este punto, que no es un ángel espiritual, sino al pastor de la iglesia en ese lugar, al cual lo llama el Señor el ángel. Ahora, no es porque los pastores son ángeles, es porque así lo representó el Señor y se dirigió a ellos para determinar, así como cuando el apóstol Pablo dice que fue atendido como si fuera un ángel del Señor por una comunidad cuando él fue a predicarles. Era por su posición. Entonces aquí está diciendo que escribe al pastor de la iglesia en Tiatira. Y la carta, ahora sí vamos a entrar en ella, vamos a exponer, como hemos venido haciendo en esa exposición de la palabra, vamos a exponer 7 cosas muy importantes. Número 1, la descripción de Cristo en la carta. Cómo se describe Jesús mismo en la carta. El elogio de Dios a la iglesia, la reprensión de Dios a la iglesia, la exhortación de Dios a la iglesia, la advertencia de Dios a la iglesia, la promesa de Dios a la iglesia y el llamamiento de Dios hacia la iglesia. Y vamos a comenzar con lo primero, la descripción de Cristo. Dice la escritura, y vaya conmigo nuevamente a Apocalipsis, por favor, capítulo 2, versículo 18. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y aquí viene la descripción: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esa es la presentación de Jesús en la carta. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Como en cada carta hemos visto hasta ahora, Jesús se presenta en cada carta de una manera diferente. En la carta, en una de las cartas a una de las iglesias dice: yo soy el que tiene la espada de doble filo en la mano. En esta se presenta de otra manera. Aquí dice la palabra el Hijo de Dios. Comienza diciendo y resaltando la divinidad de Él. Cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos diciendo que es semejante a Dios y es Dios mismo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Amén. No dudamos por la escritura de su divinidad. El Hijo de Dios. Esta frase aparece en Apocalipsis, en el libro, en Apocalipsis una sola vez, y destaca la deidad de Cristo. Manifiesta a Cristo como el sustentador, el gobernador, el que tiene el poder, y el que sustenta a la iglesia. Él es nuestro amado Señor, y sabemos que es poderoso.
Pero también dice en segundo lugar, el que tiene los ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Y esta descripción ya fue mencionada en Apocalipsis 1:15, donde se describe el Señor en la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Y dice ahí que el Señor es el que tiene los ojos como llama de fuego. Ahora, también describe lo que en la profecía de Daniel dice de él. Vaya conmigo a Daniel capítulo 10, versículo 5. Mire lo que pasa muchos años antes de que naciera Jesús. ¿Qué dice Daniel capítulo 10, versículo 5? Dice así. ¿Todos lo tienen? Dice así: alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Eso lo vio Daniel muchos años antes de que Jesús naciera. Cientos de años antes. Es una revelación de él. Y ahora él mismo, Jesús, se presenta a Juan en la isla de Patmos y le dice: yo soy el Hijo de Dios. Escríbele esto a la iglesia en Tiatira: yo soy el que tiene los ojos. Él está diciendo: yo soy de quien habló Daniel. Yo soy el que tiene los ojos como de fuego, de fuego. Y yo soy el que mis pies son como el bronce bruñido. La pregunta del texto es: ¿cuál fue bueno, sigamos un momento esa palabra de Daniel. Mire lo que sucedió. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Y quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Mire qué tremendo. La pregunta aquí del texto es: ¿qué vieron aquellas personas? La Biblia dice que no vieron nada, pero sí sintieron el temor y la presencia misma de Dios allí, que salieron corriendo y se escondieron. Y Daniel mismo quedó sin fuerzas hasta que se desmayó. Ahora, en el versículo 10 y 11 nos dice que tuvo el Señor que tocar, el ángel tuvo que tocar a Daniel para que se levantara, los hombros de Daniel, y darle ánimo. Y se levantó Daniel temblando literalmente. Y no es para menos. Miren esa descripción: el que tiene los ojos como llamas de fuego. Eso interpreta fielmente que Dios y que Jesús es el que nos hace una radiografía justa, veraz a nuestra vida. No le podemos ocultar ni uno solo de nuestros pensamientos a Jesús. Estamos delante de Él, estamos completamente descubiertos. ¿Quién es el que conoce su propio corazón?
Es solo Dios. Algunas parejas se enamoran colocándose la serenata y diciéndose y dedicándose la canción "Hagamos lo que diga el corazón". Y dicen: ¡ay, qué hermoso! Algunos consejos de las amigas a los amigos, entre amigas, cuando se enamoran es: amiga, ¿qué hago? Me han dicho que ese hombre es lo más infiel, es golpeador, es maltratador, es tóxico, pero amiga, ¿qué hago? Y la amiga le dice el consejo más sabio que en su mente pobre de instrucción y sabiduría le pueda dar: amiga, haz lo que te diga el corazón. Sin embargo, la Biblia dice una cosa. La Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Mire, usted ni yo conocemos nuestro propio corazón. El que conoce nuestro propio corazón es Dios. Y por eso la Biblia dice en una profecía dada a la iglesia muchos años antes, dice: ya no escribiré las leyes en piedras, sino que ahora escribiré mis leyes en vuestros corazones y convertiré sus corazones de piedra en corazones de carne. El corazón de alguien sin Dios es un corazón de piedra. No hay cosa más insensible, no hay amor más imperfecto que el amor humano que no tiene a Dios. Porque ese amor está basado en el placer y no está basado en la descripción del amor perfecto de Dios. Por eso es que tú ves a mujeres tratando de hacer, de luchar para mantenerse bien, no por salud, sino para que no le quiten al esposo. Porque saben que su propio esposo es un hombre tan simple que no soporta que le pase una mujercita, porque la compara con su esposa. Y el que no tiene a Dios en el corazón y compara a otras mujercitas de la calle con su esposa, la esposa es la que pierde. Pero el que tiene a Dios en su corazón, y cualquier mujer que pase y es comparada con su esposa es elevada a alta estima, porque conoce lo que dice la palabra de Dios. Dios dice: gózate hasta el último día de tu vida con la mujer de tu juventud, la que te ha engendrado hijos, la que te ha amado, la esposa que te he dado. ¿O no? Ahora, mire esto. Esa descripción de Jesús como el que tiene ojos como llama de fuego, está diciendo que es el que escudriña desde lo más íntimo al ser humano. El fuego purifica el oro. El oro es purificado con fuego. Todo material y toda impureza que esté adherida al oro, al ser puesta sobre el fuego, se desvanece y solo el oro permanece. Ahora, Jesús está mirando nuestras vidas constantemente, nuestros corazones, nuestras intenciones. También dice en la palabra que el Señor escudriñó el corazón, y Él es el que prueba los pensamientos. Y dice allí: para dar a cada uno según su obra, sus frutos. Mire, también hay otra descripción. Dice: el que tiene pies semejantes al bronce bruñido.
Ahora, las personas en Tiatira, para los de Tiatira, esta imagen debió ser muy clara, porque ellos conocían muy bien el bronce. Tanto el bronce como el hierro eran dos metales que representaban el poder y la fuerza militar. Desde el Antiguo Testamento ya se había profetizado de Cristo como el ungido de Dios, que aplastaría con sus pies a las naciones y los pueblos que no se sometieran a su señorío. Vaya conmigo, Salmo capítulo 2, versículo 9. Salmo capítulo 2, versículo 9. Dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es un salmo mesiánico, habla de Cristo. Ahora, cuando él usa esa descripción, los pies como de bronce bruñido, está diciendo: yo soy el que no solo discierno lo más íntimo de ti y de la iglesia, sino que yo soy el que aplasto las obras del enemigo. Ahora, vamos más allá. Segundo, el elogio. Ok, ¿cuál es el elogio? Vaya siguiendo en la lectura de Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes, tus obras postreras, son mayores que las primeras. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor conocía el trabajo y la entrega de esta iglesia. Dice que ellos eran serviciales. Esos hermanitos, Dios les está diciendo: yo conozco que tú no llegas tarde. Yo conozco tu perseverancia. Que cuando se te delega a ti una responsabilidad, tú la cumples. Que tú eres una persona que se ha mantenido, que no deja de venir a cada servicio de la iglesia. Estás allí, es perseverante en la fe. Es más, has crecido. Que cuando comenzaste leve, pero ahora eres toda una máquina de trabajo en el Señor. Has crecido en el Señor. Ese ha sido el elogio. En primer lugar, tu amor. Mire, tu amor y tu servicio son cosas que están muy bien elogiadas aquí para estos hermanos. Un atributo muy bonito. Tenemos amor por Dios. El amor y el servicio son de las virtudes que expresan que ellos ayudaban a otros y amaban hacerlo. Y esto es elogiable. Alimentaban a los hambrientos, libertaban a los cautivos, atendían a las mujeres que estaban solas. Hacían lo que una iglesia hace. En estos días convoqué a la iglesia a oración, porque uno de nuestros hermanos en la fe, el hermano Javier, había sido víctima de una extorsión. Y comunicaron que lo tenían secuestrado y llamaron a la esposa, a la hermana Jennifer, diciéndole y pidiéndole dinero para su liberación. Y convocamos a la iglesia en el grupo, y los que están en el grupo y los próximos que van a estar allí se van a ir enterando de todo. Les dije inmediatamente: oremos. Yo no sé cuántos oraron cuando vieron el mensaje. ¿Cuántos oraron? Porque es que cuando oramos, manifestamos nuestro amor por nuestro hermano. Si fuera usted a quien le pasara, ¿no quisiera que todos oraran por usted?
Pero cuando le pasa a otro, debemos orar. Y para eso estamos la iglesia. Y por eso le dije a nuestros hermanos, lo que haya que hacer, no solo la oración. Convocamos a oración como iglesia, pero yo me empecé a listar y le dije, hermanos, lo que haya que hacer, díganme y yo voy a estar presente. Porque es que llamarse pastor es muy fácil, pero hoy los pastores no quieren estar en la necesidad de sus iglesias. Hay pastores que son ya intocables, no se puede hablar con ellos. Y exhorto a los pastores también que nos ven a través de las redes, pastores que llegan de último a la iglesia y ya la iglesia está ahí esperando y son los primeros que salen y no hay un miembro que pueda tener acceso al pastor. Los pastores estamos designados para estar allí, no solo en los momentos de bonanza y bondad y felicidad de la iglesia, sino en los momentos de necesidad también. Estos hermanos eran así. Nos alegró muchísimo cuando al final nos enteramos que ya nuestro hermano había llegado hacia su casa y estaba bien. Y gloria a Dios por la iglesia que ora por sus hermanos. Ahora, su perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? Significa constancia, fe, que significa fidelidad. Tu perseverancia, tu fe. Porque el corazón del ser humano es tan frágil que cuando pasa pruebas y necesidades se desanima. Y con el primero que se desanima es con Dios. Mire, yo quisiera que el inconverso se desanimara con la cantina, con las pruebas. Pero es que no. La cantina, la prueba, bueno, ellos no tienen pruebas, son consecuencias de sus actos. Las consecuencias de los actos del inconverso fortalecen la ida a la cantina. Lo dejó la mujer para la cantina. Perdió el examen para la cantina. No lo aceptaron en la universidad, a tomar trago. Es que le fortalece el momento difícil, le fortalece al inconverso la maldad. Y lo que a nosotros debiera fortalecernos la prueba es estar apegados a Dios. Y hay unos que también están en la prueba. Me aparto de Dios, me desanimo, no voy nunca más, no oro más, no le pido más a Dios. Pero hay registros en las escrituras que nos hablan a nosotros de la fidelidad de aquellos que en medio de la prueba creyeron a Dios. José fue tirado en la cisterna, creyó a Dios, mantuvo su fidelidad y Dios lo levantó. Daniel fue tirado en el foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones, a pesar de que Daniel fue traicionado por los sátrapas alrededor de él y dijeron al rey: tienes que tirarlo, porque ya tú ordenaste que el que no te adore a ti y el que adore a otro Dios sea echado en el foso de los leones. Y él mantuvo su fidelidad. Échenme en el foso de los leones, pero yo no adoro a otro Dios que no sea mi Dios. Y vino Dios y le cerró la boca de los leones. Cuando Dios lo levantó, porque salió en victoria de allí, y tiraron a los sátrapas, dice la Biblia que no habían llegado ni al suelo, y ya los leones los estaban despedazando. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor construyó una imagen de él mismo y dijo: al sonar los tamboriles y las trompetas,
Toda persona en el reino tiene que arrodillarse delante de la imagen mía y me va a adorar. Y cuando sonó eso, toda la multitud de los babilonios se arrodillaron y quedaron tres parados: Sadrach, Mesach y Abednego. Y Nabucodonosor estaba en el trono y se levanta y dice: ¿y quiénes son esos? ¿O son ciegos o son sordos? Y le dijeron: ninguna de las dos. Son siervos de Dios. No se arrodillan delante de nada. Ah, que no. Mandó calentar 7 veces más un horno de fuego ardiente. Y le dijo: si no se arrodillan, los tiramos allí. ¿Sabe qué dijeron ellos? Dijeron: nuestro Dios, oh rey Nabucodonosor, puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Pero si no nos libra y permite que muramos, aún así Él es nuestro Dios. Él será nuestro Dios y no adoraremos a otro que no sea a Él. Los amarraron. Y cuando los hombres grandes, fuertes, que los iban llevando, al arrojarlos, al acercarse al horno de fuego, la Biblia dice que fueron muertos por el ardor los que los llevaban a ellos, y ellos cayeron en el horno. Sadrach, Mesach y Abednego. Se sentó Nabucodonosor a esperar que la carne quemada empezara a dar su olor. Pero lo que se vio fue algo terrible. Miró y habían 4 personas caminando en medio de las brasas y el ardiente fuego que había en ese horno. Y él dijo: ¿no fueron 3 los que se tiraron en el horno? ¿Qué hace una cuarta persona caminando con ellos? Y la figura, el aspecto del cuarto que camina con ellos es semejante al Hijo de los dioses. Era Jesús mismo caminando en la brasa con sus siervos, y ni una sola de sus vestiduras, ni sus cabellos, ni su piel fue quemada. Y cuando sacaron a Sadrach, Mesach y Abednego, todos tuvieron que reconocer que el único Dios eterno es nuestro Dios. Entonces yo digo, estamos nosotros con tal pasión y perseverancia por nuestro Dios. Cuando se nos burlan en el colegio, en la universidad, o los compañeros de trabajo, ¿nos retraemos del evangelio o somos de los que levantamos nuestra cabeza y decimos: así usted se burle, para lo que para usted es una burla, para mí es la honra más grande? Yo honro y sirvo al único Dios verdadero que hay en cielo, tierra y el universo. Tercero, la reprensión. La reprensión. Dice así. Estamos en Apocalipsis, versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y engaña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mire eso. Aquí hay algo interesante. Dice la Biblia que ellos tenían amor, pero aquí les dice: tengo contra ti que toleras. Y yo pregunto, ¿la tolerancia no es algo, una virtud que nos han enseñado? Hay que ser tolerantes. Va manejando, se atravesó una moto, hay que ser tolerantes. Así se le venga todo el abecedario a la mente, usted cállese.
Y si así se le venga el árbol genealógico de la persona que se le atravesó, no se lo nombre. Quédese callado. Porque usted debe pensar por la tolerancia. Tal vez va apresurado, tiene que llegar a un destino, tiene a su mamá enferma y le dieron la noticia y salió disparado y por eso se atravesó. Es tolerancia, ¿verdad? Sin embargo, no todas las veces la tolerancia es buena. Y en este sentido no es buena. En el sentido que está aquí. Porque Dios le dice a ellos: tengo contra ti, iglesia, que tú toleras a esa mujer Jezabel, que se dice que es una profetisa. Y para poder entender esto, tenemos que mirarlo aquí desde una manera. Esa mujer Jezabel, tal vez no había una mujer llamada Jezabel en la iglesia de Tiatira, sino que hacía referencia a la mujer Jezabel que está registrada en el Antiguo Testamento y esposa del rey Acab, el peor rey que tuvo Israel. Y aquí dice la descripción de esta mujer. Se dice que es profeta. Mire que no dice la nombraron, porque la mayoría de estas personas que se dicen, ellos mismos se autonombran. Nadie los llamó. Ellos mismos se autonombran. Y aquí estamos nosotros mirando algo, porque somos una iglesia que estamos llamados a predicar la verdad de Dios. Hoy en día uno prende el internet, prende YouTube, prende muchos canales y lo que uno ve es cantidades de locuras de gentes que se autodenominan profetas y que lo único que quieren es extorsionar, es quitarle el dinero a la gente y es solamente llamar a la iglesia esa que tienen allí enfrente, si se puede llamar iglesia, o a esas personas incautas y hacerlos y hacer que los engrandezcan a ellos mismos. Ya tú los ves bajarse de los carros. Uno ve cosas tan impresionantes que le ponen alfombra para que no pisen en el suelo. Y hay una cantidad de hermanos que vienen y le ponen una alfombra. Él va pisando y otro viene y va poniéndole otra y otra. ¿Y quién ha dicho? ¿Acaso Jesucristo, que era el que merecía que le colocaran alfombras? Él mismo dijo: yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. ¿Y cómo estas personas son capaces de someter a un servilismo absurdo a muchas personas con el pretexto de que medio le saben el nombre a fulano? Tú te llamas tal. Ay, sí, yo me llamo tal. Y todo el mundo se desmayan. Tú naciste en el año 78, en el 79. Ah, bueno, sí, ya lo sabía, me lo había dicho Dios. Y le da profecías genéricas que le caen a todo el mundo. Estás atravesando problemas. ¿Quién no atraviesa problemas? Tienes dolor en tu corazón. ¿Quién no ha tenido dolor en el corazón? Pero viene algo grande para tu vida, porque van a venir cosas extraordinarias y milagros del cielo. Y entonces allí la gente sigue a esta persona. Pero la Biblia nos dice a nosotros que hay una profecía segura que debemos seguir, y es la palabra de Dios. Profecía segura. Por eso no debemos estar detrás de personas que dicen: allá está fulano. Está fulano que le pone la mano y se sana. Que está fulano que le echa un agua y usted se cura. Está fulano que lo mira a los ojos y le dice su pasado, su presente y su futuro. ¿Sabe qué es lo que tenemos que mirar como iglesia? Tenemos que seguir a Cristo.
a Cristo, que nos ha dicho nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro eterno en la Escritura. Y aquí dice que se dice profetiza. O sea que esta mujer entonces, aunque existieron profetisas neotestamentarias, ¿sí? En Lucas capítulo 2, 26 hay una descripción de mujeres que fueron profetizas en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:19, en Primera de Corintios 11:5. Pero esta mujer era una mujer pretenciosa, era falsa, era una mujer que no estaba designada por Dios. Y parece que ella enseñaba a la iglesia a poner tropiezo contra la enseñanza apostólica. La Biblia dice: enseña a la iglesia a hacer lo malo, seduce a mis siervos para que cometan cosas inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto lo tenemos que ver con la antigua, con referencia a Jezabel, la mujer del Antiguo Testamento. ¿Quién era? Está descrito, y lo digo no para que lo busque porque es muy largo, pero sí para que lo tenga en cuenta en su casa. En Primero de Reyes capítulo 16 versículo 31 habla de que era hija de Etbaal, rey de los Sidonios. En el capítulo 18 dice que llegó de Sidón y trajo a sus propios dioses falsos, y consiguió que Acab, el rey de Israel, su esposo, y el pueblo le dieran culto a Baal. Destruyó a los profetas de Dios, apoyaba a los profetas de Balaal, de Baal, perdón, y de Acera. Trató de destruir y matar al profeta Elías. Mandó matar a Nabot para quitarle la viña y dársela a su marido. Se dedicó a la prostitución y a la hechicería. Lo dice Segundo de Reyes 9:22. Incitó a su esposo. Primero de Reyes 21 dice: incitó a su esposo Acab de tal manera que llegó a ser el peor de los reyes de Israel. Qué tremenda mujercita. Pobre hombre que se case con una mujercita así. Tú haces lo que yo digo y hazle esto, y tú no haces, y aquí se hace esto. Así era. En esta casa no se adora a ningún dios. Y ese hombre no tenía carácter. Pero la Biblia dice que en Primero de Reyes 21:23 ella fue devorada por perros y no fue enterrada. Unos eunucos la tiraron del palacio cuando se pintorreteó de antimonio para seducir a Jehú. Y Jehú gritó diciendo: ¿quién está conmigo y con Dios? Tiren a esa mujer. Y la tiraron abajo dos eunucos. Y cuando cayó abajo, Jehú le pasó con el carruaje de él por encima. No hubo entierro para ella, nadie, sino que los perros vinieron y, como había sido profetizado, se la comieron. Pero esta mujer era una mujer falsa, que metió al pueblo a la falsedad profética. Y a mí sí que se me espeluca el cuerpo y me da rasquiña no sé dónde cuando yo veo a personas que con tanta facilidad dicen: así te dice Dios. Porque vemos así a personas que entran y usted les lee un versículo de las Escrituras y están inamovibles como si nada estuviera pasando, y apenas medio les dicen: así te dice Dios, empiezan, ni siquiera les han dicho qué es lo que les están diciendo, y empiezan enseguida a llorar.
porque les va a hablar Dios. Cuando les habla la Escritura, no les habla Dios, que es la palabra profética segura. Pero cuando viene una voz de un profeta humano, ahí sí la reciben. No estoy diciendo que Dios no use a sus siervos verdaderos, para comunicar un mensaje, pero todo mensaje que va a comunicar un profeta está en la Escritura. Usted no necesita un adivino, porque es que hay gentes allá que no quieren profetas. Los llaman profetas, pero lo que andan buscando son adivinos. Que les digan si el trabajo que firmaron el contrato los van a llamar a ellos o no. Busque a la cantidad de políticos en tiempos de elecciones para que vean ustedes que están metidos en las iglesias buscando a esta clase de personas, dándoles dinero y diciéndoles qué dice Dios, porque ellos no quieren esperar a saber si ellos fueron elegidos o no. Ellos quieren enterarse desde antes por algún adivino si van a salir electos o no. Y no hay pastores verdaderos que les digan a ellos: deja tu brujería y somete tu corazón a Dios, que si eres elegido por Dios para darle honra a Él. Y si no eres elegido, entonces dale honra a Dios también, porque Él es el que quita y pone. Ahora, esta mujer incitaba a la doble moral. ¿A qué incitaba? A la doble moral que decía a las personas de la iglesia por medio de profecías. Le decía a la gente de la iglesia: es que usted no tiene que entregar su vida para que los maten. Usted vaya a los sindicatos, adore allá en los sindicatos, no se deje echar de su trabajo, ese es su trabajo. Y también venga y adore. Mientras no dejes de venir a la iglesia y adorar, no hay problema. Lleve ofrenda al ídolo, pero también traiga su diezmo a la iglesia y su ofrenda a la iglesia. Esté allá, adore al ídolo falso, pero también venga a la iglesia y de vez en cuando cante a Dios. Le estaba enseñando una combinación de lo profano con lo santo. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. No depuran a la iglesia en la santidad verdadera, sino que revuelven lo santo con lo profano. Y hoy en día yo no sé, yo veo y perdone pues la euforia al poder hacer estas declaraciones, pero yo hoy en día veo que muchos pastores están cayendo en el error de que para atrapar gente y llenar sus templos hacen lo que sea. Ya hay una iglesia bar. Hay una iglesia bar en Bogotá donde tú puedes llegar y mientras estás oyendo el mensaje y cantando la alabanza chévere, que por lo general, y aquí también habrá una, me dicen que aquí hay una. Tú te puedes llegar y pegarte tu cervecita y tomarte tu traguito teniendo una barra al final de la iglesia. Esto para atrapar, para que vengan las personas. A mí no me interesa que vengan las personas a seguir con su pecado y no entregando sus vidas a Dios, aunque todos somos pecadores y todos llegamos en una condición que Dios no rechaza, porque Dios es amplio para amar y cuando llegamos con la multitud de fallas y pecados, pero Dios va por la Escritura puliendo nuestra vida y santificándonos para hacernos parecer a Jesucristo. Ya hay iglesias metaleras. Llegan, hay que separarse el uno del otro porque obviamente como mueven la cabeza tan rápido con los pelos largos, al que le den el cabezazo lo privan. Pero están todos como si estuvieran en un concierto de Metallica. Pero los jóvenes que les atrae, ¿qué dicen? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere una iglesia así!
es la iglesia pareciéndose al mundo y no el mundo pareciéndose y convirtiéndose al Dios de la iglesia. Y también veo en las carátulas, cuando salen pastores, parece que en las fotos, como ya son tan cool, ya son tan heavy, ¿ah?, tan modernos, parece que le hubieran prestado el pantalón a la esposa y se lo colocan bien apretadito, y la esposa al lado de él parece que estuviera con el estilista y no con el esposo. Y hay mujeres que ahora también se dedican a creer que pueden sobrepasar las autoridades de la Escritura, que no tienen freno, ni esposo a quien sujetarse, ni ninguna autoridad, y se dicen profetizas y andan de un lado para otro. Estamos viviendo hoy en día en un evangelio donde el que permanezca bajo predicaciones como esta es porque ama a Dios. Porque le aseguro que la predicación que molesta a un inconverso que no quiere caminar con Dios, es predicaciones expositivas como esta. Y así tenemos. Ahora, era una iglesia amorosa, toleraba a Jezabel, pero era una iglesia débil para poner orden a lo doctrinal. Mire, le sobraba lo que tenía Éfeso. Le sobraba lo que le hacía falta a Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estos no, estos eran abundantes en amor. Tan amorosos que veían a la mujer que se denominaba profetisa haciendo estrago, y ellos, déjala, hombre, déjala, no la molestes porque después se va. No la moleste porque se resiente la hermana. Déjala tranquila, no se preocupe, déjela. Tolérala con amor. Le hacía falta lo que le sobraba lo que le faltaba a Éfeso. Un gran amor. Pero le hacía falta lo que le sobraba a Éfeso. Éfeso era ¿qué? Celoso de la doctrina. Ellos dice, ¿qué dijo Jesús de ellos? Porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Ahora, aquí viene entonces la exhortación para ellos. Vamos rápido. ¿Qué sigue? Diciendo: y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Le he dado tiempo para que ¿qué? Para que se arrepienta. ¿Y qué hace? No quiere. Amados, ya hoy no se predica el evangelio del arrepentimiento. Hoy se predica el evangelio de la prosperidad, lo que le gusta a la gente. Sí, hoy se predica un multinivel. Siembra 100 y tendrás 10 millones. Sale la persona corriendo a buscar los 100. Pero no se predica el evangelio del arrepentimiento. Arrepiéntete, entrega tu corazón a Dios, porque no hay camino al cielo si no es a través de Jesucristo. Y aquí dice la exhortación: los que cometen adulterio con ella. Cuando está hablando de cometen adulterio, no está hablando en este sentido de una relación física sexual. Está hablando de que Dios llama adulterio también a la idolatría.
a la idolatría. Y usted dirá, ¿qué es idolatría? Muchos se imaginan una imagen, pero más que una imagen, todo lo que ocupe el primer lugar en tu corazón antes que Dios es tu ídolo. Por eso Jesús dijo: el que no aborrece a padre, madre, hijo e hija, casas, lo que sea, no puede ser mi discípulo. Y cuando habla de aborrecer, no habla de odiar, está hablando de el que no lo coloca en un segundo lugar, no puede ser mi discípulo. Pero y yo pregunto, ¿en qué posición tienes tú a Dios en tu corazón? Porque yo refería la vez pasada que a veces me sorprende cómo el malo está más animado a hacer lo malo que el bueno a hacer lo bueno. El malo dispuso salir con la chica que no es su esposa, se emperfuma y llueve, truena, relampaguea y no le manda el WhatsApp diciéndole: oye, aplazamos la salida porque es que está lloviendo. Esa brisa, hace mucho calor, o esa brisa es como de lluvia. No dice eso. Él se va y mojado va y hace lo suyo, su fechoría. Cuando van a las cabalgatas, o cuando van a las corralejas, yo que he trabajado en ese gremio de la salud, he visto a personas, y lo decía la vez pasada, darse de alta en pleno festejo de corralejas del 20 de enero en Sincelejo. Darse de alta enfermos para meterse a la corraleja. Y a veces hay muchos cristianos es que buscan la excusa para no ir a la iglesia. Oír la palabra de Dios debe ser para nosotros el mayor banquete, el mejor alimento y el gozo más grande que pueda sentir nuestra alma. Por eso dice la palabra que David dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces esta mujer, dice la Biblia, le he dado tiempo para que se arrepienta. Nos habla de la compasión divina. Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Pero escúcheme bien, el hecho de que sea lento para la ira no quiere decir que no hay un límite para Dios. ¿Oyó? Mire esto. La Biblia dice que fue lento y postergó un juicio. ¿Para qué? No para que se arrepintiera, para que no muriera. Pero ella no quiso hacerlo. Ahora dice aquí: a los hijos. No, antes de eso. Dice a los fieles de la iglesia, dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no retienen esa doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, porque había en ese entonces una exageración conceptual que decían que tenían que conocer las profundidades del enemigo y meterse con todas las situaciones de la brujería y conocerlo para conocer a su enemigo. Usted no tiene que leer el tarot para conocer al diablo y después leer la Biblia. A usted la Biblia le dice que no debe leer ninguna cosa que sea referente a los muertos y que no tenga, y que sea desagradable a Dios. ¿Hay alguien aquí? Muy bien. Sigamos, la advertencia, ya vamos a terminar.
La advertencia es: mira, la postraré en cama. ¿Cuál es ese versículo? 22. La postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y los daré a cada uno según vuestras obras. Mire eso. Aquí está diciendo el Señor que la tirará en cama. Y esto, qué ironía. Una mujer que incitaba a los creyentes a la idolatría, que es la fornicación, que se asume o se describe como el acto inmoral sexual que tienen las personas que no son casados. Porque hoy en día se ha vendido una imagen, que es bueno. El gremio de la psicología, por eso es que, y yo siempre le digo, nunca le pida orientación a un psicólogo inconverso. Yo soy psicólogo y yo sé lo que le digo. El psicólogo inconverso lo va a introducir a usted en conductas humanistas, lejos y contrarias a Dios. Uno al psicólogo lo busca para recuperación de una situación por Alzheimer, una recuperación cognitiva, una evaluación neurocognitiva, una situación de otra índole, de tipo en trabajo de tipo mental, en conjunto con un psiquiatra. Pero para orientación de la vida, busque a personas que conocen las Escrituras. Para eso existe uno de los campos más grandes para la iglesia, que se llama la consejería bíblica. Y yo sí aplaudo a los que son psicólogos y son cristianos, porque nunca practicarán algo en contra de la fe que lleve a la persona a desobedecer a Dios. Pero mire, esta persona dice: la tiraré en cama. Y eso significa una alegoría de enfermedad. La mataré a muerte. Y de la misma manera que murió Jezabel, una muerte trágica, así también morirá esta falsa profetisa. ¿Y quién lo está diciendo? Pues Dios. Pero dice aquí: y también arrojaré en gran tribulación a los que no se arrepintieron y cometieron adulterio con ella. Así que tenga cuidado de andar. Allá está fulana. Hace un tiempo atrás había una viejita ancianita que oraba en internet y convertía agua en leche. Seguro, metía la mano en un vaso. Obviamente no era un vaso plástico, no era un vaso transparente, ¿no? Y metía los dedos y predicaba con los dedos metidos aquí. O hablaba, yo no sé si eso era una prédica, la verdad. Hablaba cualquier cantidad con los dedos metidos. Y después de tanto tiempo venía y vaciaba el vaso sobre otro, que si era transparente y blanco. Y todo el mundo convirtió. Jesús convirtió el agua en vino y la viejita convirtió el agua en leche. Lo peor es que salía una cantidad de personas. ¿Cuántos quieren la leche ungida? Ay, hermano, y la cantidad de gente al frente cogiendo el vaso, que quién sabe dónde se metió la mano a la viejita y qué cosa era esa.
y a tomarse la leche ungida. ¡Qué ignorancia tan grande! Pero eso le gusta a la gente. A la gente le gusta lo sensacionalista. Por eso es que dice la Biblia que debemos caminar conforme a la Escritura, no conforme a esas cosas. Debemos seguir a Cristo por la palabra. Todos los que se dejaron desviar de esta mujer también fueron arrojados a gran tribulación. ¿Y sabe cuál era la causa? Para que las iglesias, o sea, lo que Cristo quería era que las iglesias supieran que Él es el que escudriña las mentes y los corazones, y que le da a cada uno según su obra. Sexto, la promesa. Versículo: al vencedor, 23, ¿verdad? 24. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y les daré el lucero de la mañana. Aquí hay mucho que cortar, pero voy a hacerlo muy someramente. Y le voy a decir, aquí habla la palabra, dice, el que guarda las obras, mis obras hasta el fin. Eso se llama perseverancia. El que es de Dios persevera hasta el fin. Escúcheme, hay una declaración muy poderosa. El que camina con Dios un tiempo y después dice, ya, yo no quiero nada con Dios, y así muere, nunca caminó con Dios, nunca fue de Dios. Porque el que es de Dios viene a Él, y la obra en Él es tan eficaz que hasta el fin permanece con Dios. Al que guarda mis obras hasta el fin. Acá hay una promesa: le daré autoridad sobre naciones y las regirá con vara de hierro. Esta promesa tiene sus raíces en el Salmo 2:9, cuando dice: tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y aquí dice: les daré el lucero de la mañana. Y cuando está hablando de esto, está hablando obviamente de Jesús. En el capítulo 22, versículo 16, ¿qué dice? Capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué hermoso. Les daré a Jesús. Y séptimo, y terminamos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hemos visto que es el Espíritu Santo el que le ha estado hablando hoy a la iglesia, a usted. Y de la misma forma que habló en el pasado, ahora también le habla a usted, diciéndole que permanezca en la verdad y en la integridad de las Escrituras, que no tolere como iglesia a esas personas que se autodenominan profetas, pero que todo lo que hablan es contrario a la Escritura. Que no ande detrás de ser humano. Por eso aquí ninguno es motivado a que ande mirándome como el superdotado en dones.
Aquí todos caminamos a la luz de admirar a Jesús. Admirar a Jesús. Y si alguna referencia quiere dar de su pastor, no es, qué ungido que levanta muertos. Si alguna referencia quiere dar de su pastor, es, ese hombre predica lo que la Escritura dice de manera fiel. Ahora, no cambiemos la palabra. Valoremos la palabra. Hablo y termino con esto, a 3 personas. A el hereje. Aquí espero no haya ninguno, pero no sé en quién nos esté viendo. Porque te amo demasiado, te tengo que decir la verdad. A ti que has seguido en caminos buscando solamente las sensaciones y no la Escritura. Buscando cosas mágicas, sentir cosas mágicas, buscando que tu cuerpo se espeluque, buscando que te prives, buscando ver cosas, buscando cosas y sensaciones y no la palabra. A ti también, llámese pastor, evangelista o como sea, que eres tan fácil de decir en tu boca, así te dice Dios, y no tienes temor de saber que la paga era la muerte para aquel que decía, ay de aquel que dice Jehová ha dicho y Dios no ha dicho. A ti te digo, Dios ha tenido paciencia contigo. Arrepiéntete. A usted, querida iglesia y estudiante de la palabra, persista en caminar con Dios fielmente, en ver y deleitarse en cada versículo que usted lea en la Escritura y estudiar de manera correcta la palabra. Y a usted que no conoce a Cristo, que todavía no ha entregado su corazón a Dios, a ti te digo, hoy es el día que le digas a Dios, yo quiero, Señor, ser uno de tus fieles hijos amados. Quiero caminar en la verdad y quiero recibirte como mi único Señor y Salvador, porque quiero ser hallado entre los fieles de Dios. Colóquese en pie. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, Dios, porque tú, Señor, nos has exhortado, nos has enseñado, nos has hablado, Señor, de manera contundente. De manera contundente nos has hablado, Dios mío, y nos has dicho lo que es, Señor, tu deseo y tu precepto. Hoy, Señor, si hemos andado en desánimo o doblez, si hemos andado, Señor, no en la fidelidad de tu palabra, te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor, hoy. Si hemos, Señor, caminado en los linderos de un falso evangelio, no teniendo temor, Señor, de hablar en tu nombre, perdónanos, Dios mío. Si hoy
como iglesia, Señor, tú nos has probado y nos has mirado con esos ojos de fuego que describen tu palabra que tienes, que disciernes, Señor, lo último de nuestras vidas, Señor, y has hallado que en las intenciones que nos mueven son intenciones dobles, son intenciones personales, terrenales, con la única motivación, Señor, en nuestra comodidad personal, pero no en ti y en vivir para ti. También perdónanos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes a ser una iglesia celosa de tu palabra y de la doctrina que nos has dado a través de Jesús, los profetas escriturales y los apóstoles. Ayúdanos, Señor, a exaltarte a ti como único Señor y Salvador, a vivir para ti, a ser buenos esposos, a ser a las mujeres que están en este lugar, a ser esposas conforme a la palabra, a los jóvenes y las jóvenes que están aquí, a ser, Señor, no servidores del mundo, sino, Señor, a ser, Señor, íntegros hijos tuyos que demuestren, Señor, que son temerosos de ti. A los padres en este lugar, ayúdanos a ser padres, ejemplo para nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Dios. Y amén.